Hoy nos encontramos en uno de los puertos de montaña más espectaculares de Asturias, en el puerto de La Cubilla. Hoy nos espera una ruta espectacular en el Parque Natural Las Ubiñas, La Mesa. Como sabéis, nuestra ruta de hoy comienza en el Alto de la Cubilla, a 1683 metros de altura. El vehículo lo podemos dejar justo en el alto del puerto, antes de pasar el paso canadiense que separa las provincias de Asturias y de León. Hay un sitio habilitado para el vehículo. Pasamos el paso canadiense y vamos a coger el inicio de la ruta, la pista, que despegamos. Menudo día espectacular que tenemos para disfrutar de Las Ubiñas La Mesa. El comienzo de la ruta comienza, como podéis ver, por este sencillo camino, esta pista ancha, más bien tirando hacia abajo, pero que nos está dejando unas vistas. Fijaros qué espectacular todo el Valle de Rodriguero, hasta llegar al primero de los cruces que nos queda un poquito. Vamos. Ya sabéis, siempre que encontremos una portilla cerrada, la abrimos, pasamos y cerramos. Bueno, pues ya de nuevo volvemos a tierras asturianas. Esta primera parte por pista sería la zona de León. Nuestra ruta de hoy va a ir siempre entre Asturias y León. ¡Qué bonitas vistas estamos teniendo en el día de hoy! Bueno, aquí vamos a dejar ya la pista, aquí ya nos vamos a desviar, ya vamos a empezar a coger altura. Pero fijaros, para este otro lado ya podemos ver la estación de esquí de Brañilín, de Pajares, y ya vemos la autopista del Huerna y ya la profundidad que nos están dando cada vez más los valles. Vaya ruta más espectacular que vamos a tener hoy. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué ascensión más llevadera y más chula! Bueno, prestosos, prestosas, fijaros qué majada más espectacular tenemos justo debajo nuestra, que precisamente ahí terminaría la pista por la que llegamos justo antes de desviarnos para llegar hasta donde nos encontramos. Desde aquí, ¿qué vamos a hacer? Desde aquí vamos a subir ya a plomo. A escasos metros tenemos una de nuestras cumbres de hoy, el Pico La Marusial. Vamos poco a poco. Primera cima de nuestra ruta prestosa de hoy. Aquí estamos en La Marusial. Fijaros qué mar de nubes y qué espectáculo de día. Mira, precisamente aquí justo detrás nuestra tendríamos también, si tuviéramos piernas, si quisiéramos hacerlo un poquito más largo, podríamos ir hasta la Escrita, que sería lo que vemos a nuestra derecha, y el pico ya más alto, con el buzón de cumbres que se ve, el punto geodésico, sería La Tesa, a 1900 metros de altura. Nosotros vamos a tomar un poquito de aire y disfrutar de estas vistas de momento. Fijaros qué preciosidad de vistas. La autopista del Huerna, un poquito más abajo los túneles del famoso AVE con la carretera que nos llevaba al puerto de La Cubilla, donde comenzamos nuestra ruta de hoy. Subimos un poquito y vemos el espectacular mar de nubes que nos tapa Oviedo, Gijón, Avilés, el mar Cantábrico. Más a la izquierda ya nos metemos de frente con el Gamoniteiru, la fabulosa Sierra del Aramo. Giramos y seguimos más a la izquierda, abajo, Tuiza de abajo, arriba, Tuiza de arriba. En esa majada que vemos justo por debajo de los picos que vemos de frente estaría el refugio del Meicín, el Paso del Siete, los Castillines. A la izquierda, donde tenemos la corona de nubes, sería Peña Ubiña, Ubiña la Grande. La majada espectacular,
Prestosos, prestosas, recordáis que ahí tenemos una ruta prestosa, aunque no pudimos subir a Peña Ubiña la Grande porque había muchísima niebla y no la pudisteis bien, la dejamos en pendientes. Más a la izquierda nos encontramos Ubiña la Pequeña y si ya giramos, nos vamos a nuestro recorrido de hoy, por donde vamos a pasar hoy de frente la masa espectacular de la Mesa. Nos encontramos en la base de la subida al Pico La Mesa. Ya lo veis perfectamente señalizado con una flecha verde. Esta subida es una subida más o menos peligrosa, es decir, para gente que está acostumbrada a la montaña es sencilla. Hay sitios donde hay que colocar las dos manos, en subida más o menos, pero en bajada con muchísima precaución. Nosotros nos vamos a subir a la cima para enseñaros las vistas desde arriba. Ahora os contamos, despacito y tranquilamente. Prestosinos, prestosines, ya estamos en la cima de la Mesa. Aquí está la cruz, 1915 metros de altura y nuestro techo de la ruta de hoy. Recuerdo, mucho cuidado si vais a subir a la cima, ¿vale? Una trepada no es que sea excesivamente peligrosa, pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Hay que estar, bueno, pues seguro de lo que haces, ¿vale? Si no, no pasa nada, llegas a la base y continúas, al igual que nosotros lo vamos a hacer una vez que bajemos. De momento nosotros vamos a disfrutar del día y de las vistas. ¡Impresionante! Bueno, prestosinos, ya estamos de nuevo en la base de la Mesa. Ahora aquí vamos a bajar un poquitín y vamos a continuar ya en dirección al vehículo, pero seguramente aún nos queda una sorpresa. Poco a poco vamos. Prestosos, prestosos, esta sería la subida a la Almagrera por la zona sur. Nosotros hoy ya tenemos bastante. No vamos a subir, se subiría por ahí, bajarías, volverías a enlazar a este sendero. Nosotros vamos a ir a este collao y os vamos a abrir la ventana para que miréis desde ella. Seguidme. Prestosos, prestosas, ya estamos de nuevo en el Alto de la Cubilla, ya estamos de nuevo en el vehículo. Vaya ruta más espectacular la que hicimos hoy. Dos recomendaciones que queremos haceros, si venís a hacerla, que yo sé que sí. Agua y comida. Una ruta para ir súper despacio. Una ruta para ir disfrutando muy poco a poco. Esperamos de corazón que disfrutéis tanto haciéndola, que nos dejéis en comentarios qué os pareció. A nosotros nos encantó, seguramente que a nosotros también. Ya sabéis, no os olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Huaca!